un poquito más acá para que esté ese cuadro. Eh, Exacto. Muchas gracias. Gracias, muy amable, gracias, Nicolás. Bienvenidos, donde quiera que estén. Estamos en el noveno Congreso de Aprendizaje Jurídico Activo de la Facultad de Derecho de la UNAM, con estas entrevistas de acercamiento, de un primer acercamiento, con expertos no solamente en lo técnico, sino con una vocación, digamos, clara por la docencia, por la multiplicación y el liderazgo que un profesor, una persona docente tiene. Así que, sin más, vamos a iniciar conociendo un poquito de ese espacio donde naces, Matías. Regálanos hacia la cámara y danos algún logro tuyo del que te sientas feliz, orgulloso, que te haya costado, en fin, por Bien, favor. bueno, antes que nada, muchas gracias, Al doctora, contrario. por habilitar estos espacios, utilizar eh, estas trayectorias, ¿no? Por habilitar este espacio de reflexión. Y autobiográfico también, ¿eh? Un poco, es la En un verdad. punto sí, bueno, la interpelación para pensar mi autografía es emocionante porque, bueno, yo nací en un barrio bajo de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en, de una familia trabajadora, sin estudios universitarios. Soy el penúltimo de seis hermanos y hermanas, eh, hijo de un padre que se dedicó a distintos oficios informales y de una madre que también, digo, dedicados a distintos oficios, pero sin ningún tipo de profesión. Y en Argentina, lo que tengo que decir, gracias a la educación pública, en Buenos Aires en mi caso, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, y más adelante en la universidad, el posgrado, pude insertarme en la academia como investigador. Eh, Presente que para mí es inimaginable y lo que quiero contar esto como anécdota, porque creo que haber llegado, el hecho de haber podido integrar la comunidad académica, teniendo en cuenta mi origen, da cuenta de la potencialidad de la educación, de la educación pública, ¿no? Y del derecho a la educación, como la educación como su potencial igualador. De mi recorrido en Argentina me sale decir eso, es una tierra que me ha dado oportunidades y todo ¿Cómo lo es el que... paisaje? ¿Cómo es el paisaje ahí de donde naces? ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo está ese entorno cuando tú estás naciendo en ese lugarcito? Dinos tu pueblo, tu ciudad. Mi ciudad, bueno, yo nací en el barrio de Lugano, en la ciudad de Buenos Aires, es el barrio que está más al sur. Es un barrio históricamente obrero, con edificios que en Argentina los llamamos monoblocks, que debe ser algo Multifamiliar. multifamiliar, viviendas multifamiliares, bien. Nací en un séptimo piso, un séptimo G, Y y tu paisaje alrededor es urbano, es yo rural. diría que específicamente urbano, sí. Muy Sí, bien bueno. suburbio, es más específicamente suburbano. Por fuera de estas torres multifamiliares hay viviendas más bien bajas. ¿Y alguna cosa por ahí cerca? ¿Algún, no sé, algún río, alguna sierra, alguna... Está lo que se conoce como el Riachuelo, es un río que bordea la ciudad, al día de hoy bastante contaminado, que es la evidencia, bueno, de algunas dimensiones de desigualdad que escapan totalmente. Y bueno, cerca del autódromo, un autódromo ahí de la ciudad, donde al día de ¿Algún hoy... histórico, alguna cosa por ahí que tú recuerdes? Autódromo, dices. Sí, bueno, hay competencias vinculadas al automovilismo. Yo no estoy familiarizado tanto con eso, pero sí es un lugar importante y al día de hoy, de hecho, está la autoescuela. Todos de la ciudad de Buenos Aires que tienen que obtener su licencia la tienen que tener ahí, así que les guste o no, visitan nuestro barrio. Oye, ¿y si es realmente complicado obtener la licencia de conducir o es más bien un trámite? No, no es difícil. Creo No que como en España, que es un gran acontecimiento porque es casi un proceso de ciudadanización. No es así. no, 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 yo diría que es bastante sencillo, de hecho. muy bien. Si yo pude obtenerla. También. Bueno, y entonces, ¿algún lugar por ahí histórico cerca o alguna cuestión que quieras remarcarnos de esa Argentina tan, pues tan convulsa? Porque últimamente tiene de todo, ¿verdad? Sí, es una ciudad, o por lo menos mi visita a México lo puso en perspectiva, porque es una ciudad infinita, la Ciudad de México. La Ciudad de Buenos Aires, ya vista en perspectiva desde aquí, no me parece tan grande. Diría que se trata de una ciudad cosmopolita, con mucha diversidad, urbana. El barrio en el que yo nací
que vivía hasta los 14 años, es un barrio suburbano, diría, se podría decir, de sectores populares. Después, ya a los 15, a partir de los 14, viví en el norte de la ciudad de Buenos Aires, en Saavedra, que es bien al norte de la ciudad, que ya es un barrio más pudiente. Y hay como dos Buenos Aires, el norte-sur, que tanto pensamos a veces, ¿no? Socialmente, en la ciudad también están marcados. Yo diría que hay dos ciudades. Y creo, nací en una y viví en otra. Pues. Muy, entonces, mucha diferencia, muchas asimetrías en todos los sentidos, servicios, Sí, parques, alternativas. totalmente, Esto totalmente. es algo que tenemos que trabajar. Acceso a servicios. Yo hoy vivo en una ciudad periférica del área metropolitana, que se llama Avellaneda, la ciudad de Avellaneda, al sur, volví al sur, que es un barrio históricamente obrero también. Eh, y tiene más que ver con el barrio en el que nací, si bien no estoy en la ciudad de Buenos Aires, más bien en la periferia, tiene más que ver con ese sur de la ciudad que con el norte. Muy bien. Entonces, fui Perfecto. y vine por esas dos Has experiencias. andado también moviéndote en Argentina, que podríamos decir que también hay varias Argentinas, ¿no? Entonces, de Sí, claro. entrada, la del norte, la del sur, la de las brechas. Bueno, vamos a entrar en materia y quisiera hacerte varias preguntas, pero de manera también un poco autobiográfica, porque es mucho mejor este acercamiento que los currículums vitae tan, pues, tan fríos, ¿no? Sí hablan mucho de lo técnico, pero no de la persona. Y lo que quisiéramos ver, si es posible que nos compartas, es estas características de las personas que tú digas, sí aprendí. O sea, a lo largo de tu vida, aquellas personas más icónicas, más estratégicas que favorecieron tu aprendizaje. Ya desde luego nos queda muy claro que tus padres pues tuvieron una capacidad de autodidactismo importante, ¿no? Pero te dejo la palabra y por favor acá con la cámara, gracias. Bien, si tuviera que pensar primero, no tanto, no tengo tan presente o no recuerdo especialmente a mis maestros de primaria y secundaria. Por el contrario, lo que sí pienso es en mis hermanos. Como decía hace un rato, somos 6 hermanos y hermanas y, tengo mucha diferencia de edad con mi hermano mayor, que nos llevamos 16 años, con mi otra hermana 14, con mi otra hermana 11, y lo cierto es que me acompañaron mucho en mi escolaridad. Eh, y diría que son los primeros soportes educativos, no en crianza y en la vida en general. Mis padres obviamente tuvieron el rol principal, pero mis hermanos fueron fundamentales para que llegara a la universidad, diría yo. Luego diría que las personas que más me marcaron estuvieron en la universidad. Recuerdo un profesor Darío en el ciclo básico, primer curso de ingreso, a diferencia de esta universidad de la UNAM, donde hay curso de ingreso, en la Universidad de Buenos Aires, a la que pertenezco, hay un ciclo básico de materias introductorias al campo de estudio en el que uno se encuentra, y un profesor de una materia llamada Sociedad de Estado, que es común a todas las carreras, fue muy importante para mí. ¿Qué años tenías ahí más Y o yo menos? ahí tenía 17 años. Ya en adolescencia, ya más tardía, Más digamos. tardía. Y él fue muy importante para mí, me hizo problema. Quizás yo llegaba por inercia a estudiar abogacía y decía, bueno, estoy estudiando abogacía, pero no sé muy bien por qué. Y fue una persona que a través de distintos dispositivos para reflexionar, preguntas, interpelaciones al grupo, me hizo repensar mi lugar en la universidad, que no es solo inercial, llegué porque llegué, sino qué sentido le podía dar a eso, ¿no? O sea, les hacía preguntas, no solamente, no, es esta de acá. Les hacía preguntas, ok, ahí está, perfecto. ¿Preguntas técnicas o preguntas más bien vivenciales o qué tipo de preguntas? Preguntas, yo diría, como hoy De- podríamos decir metacognitivas, reflexivas, es Perfecto, abordábamos los contenidos de los textos, no es que no los veíamos, pero preguntaba también por qué pensás que el autor sostiene esto, no solamente a reproducir lo claro. que los autores y autoras decían, ¿no? Y de eso te corre un poco del lugar inercial de decir, bueno, tengo que leer esto, tengo que reponer estos contenidos en un examen, y trataba de decir el examen, si bien obviamente es importante, él enfatizaba que me importa que puedan pensar con los textos. De mínima yo espero que los lean, pero necesito que les saquen jugo, y eso para mí fue muy importante, y no sé si lo logro, pero trato de pensar en esos términos en clase. ¿Sientes que si lo reproduces, si lo multiplicas? Empezar siempre con preguntas. Intento, sí, creo que sí. O eso trato. Trato de no perder de vista eso en el quehacer docente. Luego,
más centrado en el tiempo, hice mi carrera de profesorado en paralelo con la carrera de abogacía. Es decir, que también tienes pedagogía, tienes Sí, las dos, maravilloso. que creo que no lo hubiese elegido si no fuera por este docente, entre otros. Y mi inserción a la academia es por mi directora, que es Nancy Cardenó, que es referente en educación jurídica en Argentina, que me introdujo en la investigación y al día de hoy es mi tutora de tesis. Una académica brillante, muy generosa, también es una de las grandes responsables de que yo esté aquí. Perdona, no tomé el nombre de tu profesor Darío. Darío. Fíjate entonces, fíjate qué importante. Hay una investigación a nivel internacional que demuestra de manera empírica que no solo hay una gran cantidad de personas que no tienen un solo referente docente en toda su vida, sino que los saltos son muy grandes. De repente encontramos en el área de la familia, como tú hablas de tus hermanos, como tus hermanos son también un ejemplo de aprendizaje, y luego brechas enormes hasta después del bachillerato, que es, digamos, como una pérdida, ¿no? Tremenda. Y bueno, yo te quiero compartir que yo en mis clases, como doy particularmente en metodología jurídica, siempre pongo un cuadro en la pizarra y siempre tenemos preguntas para repasar el día anterior, la clase anterior, y preguntas, lo que yo llamo, tenemos una taxonomía, preguntas integradoras que sí se responden y preguntas detonadoras. Y cada sesión tenemos esta, para por lo menos tener una de cada una. ¿Qué vimos la sesión anterior? Una integradora como de qué se va a tratar la sesión y otra como la ponemos al final para cerrar abriendo. Entonces, creo que es una metodología que funciona y funciona muy, muy, muy bien. Bueno, de Cardinó, nos ibas a abordar a Cardinó, a Tora, ¿qué estrategias, qué características tiene que tú digas, logra que yo aprenda? Tiene una preocupación que es propia de ella y súper interesante, que es apela a fuentes, permanentemente a fuentes no jurídicas para aproximarse al jurídico. O sea que ella es ya por sí interdisciplinaria y trans. Yo diría que sí, tiene cosas escritas de hecho sobre literatura y poesía aplicadas a la enseñanza del derecho. Y bueno, siempre trabaja esta conceptualización de los dispositivos culturales como sensibilizadores. No tanto una aproximación racional, no es que viendo una película uno puede conceptualizar el derecho de trabajo, por decir algo, sino que más bien permite tener una experiencia de eso, algo, si se quiere, protovivencial, que luego resignifica lo que uno ve cuando va, obviamente, a las fuentes jurídicas que luego... Muy bien. Vamos a ir con dos temas así muy puntuales, porque nos parece que el lenguaje, justamente en el derecho, eh, ha perdido este áurea justamente vivencial. De repente nos vamos a la tecnificación, que hoy en estos días realmente se desvincula del entorno de lo empírico. Y yo te diría, mm, como dijo Herbert Hart, pues usamos el lenguaje de la sociedad, pero con otro sentido, e inclusive a veces nos atrevemos a inventar los significados sin ninguna referencia interdisciplinar. Por ejemplo, pienso en palabras delicadas como la dignidad, como la persona, como la pornografía, Bueno, como todas estas palabras que no podemos tecnificarlas tan sencillamente, ¿no? Entonces, hay varios autores, Peter Searle, Clifford Geertz, que han sido semiólogos específicos del lenguaje desde que nace la lingüística a finales del 19 y que nos hablan de esta palabra que ahora voy a vincular con una exhibición, una exposición que está aquí paralela, que tiene que ver con la performatividad. El performance, pues no es una palabra de nuestro latina, ¿no? El para performance viene de un vocablo anglosajón, pero tiene que ver con performar, performance tiene que ver con actuación en el sentido más amplio, con comportamientos, tal vez. Y yo te preguntaría muy específicamente, ¿cómo qué áreas de oportunidad ves tú en la mejora o en la evolución del lenguaje jurídico? Y si te parece,
que hasta aquel llamado lenguaje descriptivo nos performa, porque tú puedes describir un objeto de mil maneras. Sí, lo puedes utilizar metáforas o puedes utilizar un indicador, una regla o un parámetro. Entonces, hasta una aparente descripción casi, digamos, de perito, ¿no? Puede ser performativa desde mi punto de vista, pero ¿cuál es el tuyo, Matías? El lenguaje, el área de oportunidad en este siglo XXI y cómo podemos encontrar estas áreas. ¿Tú crees que es un performance, que hay performatividad en el sentido de Judith Butler, que nos habla de la performatividad del lenguaje? No es mi área de experticia, ni mucho menos. Conozco gente que está, académicos que están pensando esto y tratan de indagar en esto que usted bien menciona, que es, bueno, el estatus o la capacidad de performar del derecho, de constituir realidad, digo, ¿no? A la medida que es regulativo, constituye realidad o instituye sentido, más allá de simplemente reproducir. Sentido, realidad, las dos Sí, cosas. claro. El sentido excede muchas veces a la realidad. Pero ¿qué nos decía Hegel? El mundo es tu mente. Y luego tu mente se proyecta en palabras, ¿no? Entonces, más que el derecho, yo diría, ese lenguaje jurídico, ese lexicografía o no sé. Pero ¿estás de acuerdo en que todo lenguaje nos performa, sea en positivo o en negativo? Yo diría que sí, sí. Sí, yo diría que sí. Y pensando en, de hecho, hay discusiones en torno a, bueno, políticas de lenguaje claro que buscan, bueno, clarificar la terminología La tendencia que está, ¿no? El lenguaje dice cotidiano, comprensible asequible, bueno, para cualquier persona. que supongo que bueno, el interés o el valor que se persigue ahí es democrático, de hecho, es que no sea opaco a quienes... Usas la palabra perfecta, que no sea opaco. Bueno, vamos a ir entonces a otra área, digamos que en la que tú estés más cómodo, para que en muy breves términos nos puedas compartir la hipótesis de tu ponencia que traes para acá, un poco la hipótesis y cómo se vincula con lo que John Wayne Booth llama los costos, lo que no queremos que suceda, el dolor social que quieres evitar o el dolor que tú quieres evitar por tu trabajo, por tu investigación. ¿Cuál es tu hipótesis y qué quisieras evitar con esa investigación, con ese trabajo? Mi ponencia fue sobre el método de casos, el uso del método de casos, pero discutido bien anclado en las características de la Universidad Argentina. Mi hipótesis es que tendemos a querer reproducir acríticamente métodos de enseñanza que tienen origen en otros contextos que no dejan de tener potencial de eso. Digo, pensemos en el origen del método de casos como se lo conoce en la educación jurídica, es el método Harvard, Víctor Procopio Blanc del final del 19, claro. Y ahí, bueno, uno piensa, o si se pregunta sobre el aula universitaria de aquel entonces y de aquel contexto, tiempo y lugar, no es ni una universidad masiva, ni asimilable culturalmente a las latinoamericanas. Digo, pensando que ahí pienso en Argentina, pero también en México, y de hecho mencionaban en la presentación que en ese sentido UNAM se parece mucho, digo, es una universidad muy masiva, y solamente esa cuestión, las condiciones materiales de la enseñanza, para mí nos invitan a repensar los métodos. Yo lo que trataba de sostener ahí, o lo que quería evitar es, bueno, uno tiene como obviamente el imperativo pedagógico de incorporar metodologías activas, propiciar el rol activo del estudiante, pero uno ahí negocia también con una materialidad. Si tengo 200 estudiantes en un aula, no puedo hacer que todos hablen, puedo hacer que todos pregunten, no puedo hacer que todos puedan, o por lo menos no en los términos de la expectativa que uno se plantea. Entonces negociamos con eso. Yo hablaba en la ponencia, bueno, de experiencias que vi antes que sobre en ese contexto dicen, bueno, ¿cómo resuelvo, cómo gestiono esa dificultad? Bueno, trabajos grupales, sincrónicos, asincrónicos, siempre se gana y se pierde, obviamente. Uno espera que sea la instancia de resolución interdisciplinaria, apelando a distintas fuentes para poder abordar esos problemas jurídicos, pero lo cierto es que no siempre se puede lograr eso y lo que trataba de decir es no tener la frustración de si no logro esa expectativa ideal, que es imposible. Quien ejerce la docencia sabe que el ideal que se plantea al entrar al aula no se va a cumplir del todo, pero que no es poca cosa tener presente ese norte y negociar con lo que uno tiene a mano, ¿no? Entonces, tu hipótesis es, Mi hipótesis es que
la incorporación del método de casos, que es el método activo más tradicional en la educación jurídica, no debe implementarse necesariamente, hay que suspender o por lo menos problematizar la idea de que se tiene que incorporar como un todo sin negociar en nada con la materialidad del aula. O hacemos casos interdisciplinariamente, abordando en clínica jurídica o lo que fuera, o nada, o eso ya está mal. Y yo diría que no, diría que incluso he visto estrategias de docentes que simplifican los casos quizás para subsumir acaso más mecánicamente en una regla jurídica, pero no es poca cosa hacer eso, me parece que es mucho más que una clase magistral. Si haces eso, si lográs que todos puedan subsumir un caso en una regla jurídica, en un curso de 80 personas, yo creo que es un éxito. Bueno, ¿estarías de acuerdo en que en estos momentos de tantos desafíos a nivel local, y global, local, y regional, eh, necesitamos redefinir la clase magistral? Porque esa clase magistral en donde una sola persona habla, la mayoría del tiempo del semestre o del trimestre o lo que sea, me parece que definitivamente ya no es eficaz. Entonces, primero la redefinirías pudiendo usar otros elementos y luego de tu tiempo de clase, si nos dices más o menos cuánto duran tus sesiones, más o menos, ¿qué parte crees tú que deba asumir el Magister Dixit? Vamos a suponer, mira, aquí en México, lunes, miércoles y viernes, las sesiones son más o menos de hora y 15 minutos y martes y jueves las sesiones son de 2 horas, pero no son los 120 minutos y de hecho a muchos profesores y a muchos docentes, a muchos estudiantes les cuesta llegar a las 2 horas porque no hay planeación, porque no se sabe, es cansadísimo estar hablando las 2 horas. ¿Cómo son las sesiones allá en donde tú impartes? Yo diría que yo doy clases en el profesorado, de hecho formo docentes en derecho, no formo abogados directamente. O sea, mi Tus grupo, funciones, mis estudiantes son abogados graduados. todos, ya para empezar. Yo no mi mayoría, con algunas excepciones. Y en mi caso, y en las clases en la Universidad de Buenos Aires son 2 veces por semana, a razón de 1 hora y media cada clase. O hay una alternativa que es clase de 3 horas, cuando entras 1 vez por semana, que es mi caso. Yo doy clases de 3 horas por semana. ¿Y se te van volando o te son farragosas? Se me van volando, en la mayoría de los casos, a veces me sobra tiempo, depende mucho del tema y de la dinámica del grupo, porque los grupos son Son muy siempre, distintos. claro. Son las principales resistencias que tú puedes identificar en estos grupos de graduados que ya tienen una base y ya tienen, digamos que un escalón de... ¿Hay algunas resistencias en particular o llegan ávidos de realmente, o hay una transformación muy rápida? Yo soy docente de epistemología, de las ciencias sociales y del derecho, sería en el profesorado, y mis estudiantes de profesorado son estudiantes de abogacía, es decir, muy atravesados por lo que se podría decir la bibliografía de la literatura jurídica, pero ya también en el punto de la carrera en el cual se llegan a nuestro curso, son estudiantes que están familiarizados con bibliografía de didáctica, pedagógica, pero la bibliografía de filosofía de la ciencia resulta ya, le había costado la pedagógica y después viene la filosófica. O sea que es arameo traducido al ruso. Totalmente, totalmente. Les cuesta mucho, les genera mucho rechazo el registro de los textos. Algunos autores que tú sientas que les cuesta. Y del canon epistemológico, Hempel, Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, pensando en la epistemología crítica, Sí. son Todos contra el método, tratado contra el método. Y después, bueno, después en metodología tenemos distintas fuentes, de hecho, la titular, que es Nancy Carlino, tiene un manual de metodología que usamos. Eh, Diría que hasta el primer examen es bastante, hay resistencia, les cuesta muchos textos y hay algo que probablemente tenga que ver con la tradición de la clase magistral que en algún punto persiste, que es frente a metodologías activas también ellos, hay una expectativa en el estudiantado de necesito el momento donde me sintetices el concepto del autor, lo presentes, lo expongas en un sentido de velocidad. Sin que yo lo lea. Y de hecho, en la última devolución que me hicieron en el último curso, que terminé este año, me decían que más que venir con la lectura a las clases, preferían tener la clase
después ir a leer los textos, como el procedimiento inverso, y después tener actividades para poner en juego los conceptos, como que querían invertir en el ciclo, pues decían, si no tengo la clase antes, el texto no lo entiendo, nada. Como que voy a la clase, después voy al texto, me ordena, y después la actividad, porque a veces había actividades como control de lectura, como las preguntas que usted plantea al final de la clase, pero me dijeron, no, al final de la clase no, al comienzo de la clase siguiente respecto de la anterior, para que yo pueda leer habiendo tenido la clase. ¿Y esto consideras tú que es positivo para su aprendizaje, que realmente acortarles este shortcut del pensamiento crítico? Digo, como negociar con los estudiantes puede ser positivo, pero si es, digamos, constructivista, si es positivo. Eh, yo diría que probablemente en algún sentido sí. Yo creo que ahí hay algo de la negociación con la materialidad, que es lo ideal, obviamente, es que vengan con los textos trabajados y podamos problematizarlos y reconstruirlos en conjunto. Lo cierto es que el perfil de estudiantes, para mí, por la abrumadora mayoría, por ser una carrera profesionista, mi curso nocturno es que la gente no alcanza a leer Nocturno y además casi todos trabajan, o todos trabajan. todo, ¿sí? Pues ese ya es una también. Ya me condiciona mucho, pues hoy por hoy diría que no planifico las clases pensando en que vienen leídos. Es mejor ser realista y tomarlas. Bueno, Soy más pragmático, sí. mira, el Cronos es un problema para nosotros por el tema de las actividades que tienen ustedes también, pero quisiera regresar muy rápidamente antes de cerrar con el tema del método de casos. Una cosa es el método de casos, otro es lo que llaman la teoría del caso y otro es específicamente el mandato legal que hoy está poniendo como desafío y alternativa el tema de los métodos alternativos de solución de controversias, que quiere decir más flexibilidad, lenguaje cotidiano, síntesis, métodos alternativos de acuerdo. Entonces, claramente la reforma en México del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales enfatiza el método del caso como un proceso, A, B, C, C, en donde ahora como que se está acartonando, encorsetando esta teoría del método del caso. Pero sí, ¿cómo es esta baraja de aproximaciones al caso? Porque hay una palabra que no nos va a dar tiempo de comentar, de discutir, pero que es la hipervinculación que tiene que tener el conocimiento, la universidad, y que no se quede en esta abstracción, en este humus o limbo o niebla mental en la que no logramos aproximarnos a las soluciones. Entonces, ¿cómo es esa baraja que tú ves de aproximaciones al caso? Método, estudio, teoría, cómo, digamos, ¿tú consideras que estos casos lo preferente es que estén cercanos al estudiante o que sean estos precedentes regionales de la Corte Interamericana, este llamado método de interpretación conforme, pues conforme a la convención? O cómo verías tú para ir cerrando, Matías, por favor? Bien, como cierre diría que, de hecho, por lo que me comenta usted, bueno, son las dos grandes formas de aproximación que están aquí, y en Argentina es similar. Diría que la aproximación vía precedentes es valiosa porque nos socializan un tipo de bibliografía jurídica, digo, específicamente, pero yo reivindicaría, demanda más trabajo en términos didácticos, poder elaborar el caso, ¿no? Y que tenga elementos accesibles al estudiante que permita abordar los contenidos que uno espera abordar. En ese sentido, yo creo que es más trabajoso. Uno, si bien tiene que elaborar guías de lectura para los precedentes y demás, de todos modos, el argumento está ahí. Y otra cosa es la predeterminación. Hay mucha más carga de planificación en estos casos, como decía usted, más cercanos. Yo me decanto por esa alternativa, o por lo menos que no sea solamente vía precedentes. Definitivamente, definitivamente para que éste sea más cercano al estudiante y entonces haya mayor, tal vez, involucramiento. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión respecto a esta cuestión de lo que no quisieras que sucediera, estos costes? Tu hipótesis tiene que ver con algo específico que no quieres que suceda o que no te gustaría que continúe sucediendo.
¿Qué sería ese coste? ¿Cuál sería? Diría que renunciar a la posibilidad de este tipo de metodologías amparados en una expectativa muy grande. Si no puedo hacer el trabajo, no tengo tiempo de hacer un análisis interdisciplinario a partir de un precedente de la Constitución Americana, entonces prefiero dar el contenido a través de las fuentes tratados. Creo que hay que ser más pragmático y plantear propuestas de enseñanza quizás, bueno, más realistas, quizás menos demandantes en términos de aprendizaje, pero que en definitiva van a ser superadoras de la reducción de la propuesta a una exposición. Claro. Bien, entonces, ni todo ni nada, sino realmente acotar cuándo sí es posible, en qué casos es posible y sobre todo en qué materias, o de alguna manera. Fíjate que nosotros tenemos un modelito muy sencillo en el que siempre incorporamos como núcleo integrador un caso, porque el estudiante se queda con miles de conceptos que nunca relaciona con nada. Entonces, siempre ponemos un caso, pero un caso que le sea cercano, no un precedente que tiene ya una complejidad enorme, que ya es, digamos, tiene áreas como predeterminadas. Bueno, Matías, dado que el tiempo se nos acaba y tendríamos muchísimas más preguntas para ti, eh, pensando en la centralidad del liderazgo docente, eh, ¿cuáles serían algunas dentro de todo esto que ya nos planteaste, de estos modelos docentes que tú has tenido y que también tú tienes tu singularidad? En las primeras relaciones con tu grupo, con los estudiantes de cada semestre, hay una figura pedagógica, porque eres pedagogo, nos puedes decir cómo se llama en Argentina, aquí le llamamos encuadre, y ahí se dan algunas reglas del juego, cómo voy a calificar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿podrías un poco decirnos qué te funciona a ti en lo singular, no dentro de lo tradicional, sino en tu singularidad, incorporar y de alguna o de otra manera, si nos puedes compartir algún elemento clave de tu método, de tu modelo, de tu sistema de evaluación, porque todos sabemos que ahí tenemos muchísimos problemas en la evaluación. Esta evaluación que lo que quiere es decir, el 10 para mí, y luego ya veremos qué es lo que te corresponde. Te comparto que en varias de las entrevistas previas nos han tocado varios profesores que dicen no se preocupen por la calificación y que sí están dispuestos a otorgar el 10, que no tienen presiones institucionales, por ejemplo, para no poner el 10, como en algunas escuelas privadas o algunas otras situaciones de este tipo. Entonces, compártenos un poquito este pellizquito de algo de tu encuadre, de tus reglas del juego que consideres que es muy importante y la parte de tu modelo o tu sistema de evaluación que crees que es lo que más te funciona. Eh, Primero que no tenemos ese tipo de presiones para el 10, eh, pero no obstante, Terminamos en el tipo o el encuadre que yo doy es pondera la calificación, las notas numéricas en los exámenes, es la base siempre, eso yo no creo que se tenga que negociar. Que la pondero una calificación conceptual que resulta de la participación activa en clase y de la asistencia. Hay una tendencia, es más raro, es extraño que en Argentina se controle tanto el tema de la asistencia al curso para mantener la regularidad, no es tan tajante de que si uno falta 5 veces te queda fuera, ni mucho menos, pero creo que estar en el aula, pues, habitar las aulas más en tiempos donde se discute la digitalidad y el aprendizaje asincrónico, me parece que es formativo también, un valor que hay que reivindicar post pandemia. Y poner esas cosas y en cuanto al instrumento de evaluación, trabajo con un caso que aplique los conceptos que vimos en clase y después un verdadero o falso justificar. De alguna manera, trato de sostener los dos grandes paraguas, que es por un lado que tengan que construir argumentos y por otro lado que tengan que acreditar. Hay una instancia, sí, hay que acreditar contenidos, saber si leíste o no los textos, ¿no? Y siempre pasa que hacemos chistes en clase con que, bueno, siempre hay parte del grupo que dice, odio los casos, prefiero el verdadero o falso, gente que dice, prefiero el verdadero o falso, odio al revés, ¿no? Eh, Me encanta el caso, me encanta el verdadero o falso, y digo, es una evaluación justa porque siempre va a haber alguno conforme con una y no con la otra. Me parece que es una forma de monitorear todo lo que se espera de un examen. Sí, porque la asistencia no te garantiza comprensión. Puedes tener una persona sentada ahí puntualísima y
desconectada del Desconectada, universo. ahí no Entonces, ajá, ¿qué le agregas tú, Matías, singularmente a tu encuadre? ¿Hay alguna regla que consideres que es importante por alguna razón desde un principio? Y quizás algo más, no del orden más conceptual, pero sí del orden del perfil docente. Soy muy histriónico en clase. Interpelo mucho a los estudiantes desde el humor, desde la ironía. Me parece que es una cuestión que obviamente no repercute en el aprendizaje directamente, pero hace al clima del aula y a la predisposición. Y he escuchado gente haciendo devoluciones valiosas que me dice, detesto a Hempel, perdón, o a Popper, no me gustaron los textos, pero el clima del curso era tan bueno que pude entrar y pude pasar por el curso. Y a mí me parece un montón eso, más allá de las devoluciones grandilocuentes de amé su curso, para mí hay gente que diga, quizás no es mi materia favorita, pero me encontré con un clima, con una predisposición que me comprometió con el aprendizaje con independencia del tema, si me gusta más o menos, para mí es una satisfacción. Definitivamente el clima, pero en tu encuadre tú les dices entonces, aquí está permitido o tal, o se intenta favorecer, o cómo lo planteas. Les digo que la participación se valora, no resta que hay perfiles que prefieren, no son de hablar en clase, pero que se valora, es fundamental y que si llegan a, me interesa tener las perspectivas de ellos cuando trabajamos los contenidos y que si quizás están en un límite con la calificación mínima para aprobar, eso puede ser determinante. Yo les enfatizo que me parece muy importante eh, y que no hay respuestas. Es el laboratorio para ensayar respuestas, digo, para equivocarse, para cometer errores. Ah, muy bien, entonces aquí tenemos diversidad, la abres desde un principio, el clima, digamos, es un laboratorio, aquí venimos a prueba y error, aquí se quedan los errores y los avances, aquí tenemos cuestiones muy importantes. Bueno, pues imagínate que estamos en una plataforma que se va a llamar Docentes Jurídicos del Mundo, Atreveos. Entonces, ¿cuál sería, digamos, ya nos has dado muchas pistas, pero alguna invitación? Mira, desde luego, creo que coincidimos en que el aprendizaje a lo largo de la vida, pues es fundamental. Entonces, el profesor, el docente también aprende, la persona docente aprende. Entonces, creo que partimos del hecho de que un docente líder, pues se está formando todos los días, está estudiando, está buscando una fuente nueva, un matiz nuevo. Ajá, pero ¿tú qué les recomendarías? ¿Cuál sería tu frase, tu cita para despedirnos y cerrar esta